Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Por qué es importante el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, en el movimiento de los cuerpos? Situación significativa. En la vida diaria, cada una de las personas y los automóviles diariamente realizan movimientos rectilíneos uniformemente variados. Por ejemplo, cuando vamos por una autopista recta, y el automóvil en el cual vamos sigue una trayectoria rectilínea variada, debido a que en el camino el conductor va a acelerar, frenar y variar su velocidad constantemente. ¿Qué características tiene el MRV? ¿Qué fórmulas debo emplear para calcular algunas interrogantes en el MRV como distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración? ¿Cómo debo interpretar las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente variado? Contestamos a estas preguntas de manera mental y continuamos. Logros de aprendizaje. En esta experiencia de aprendizaje los estudiantes deben plantear preguntas e hipótesis de movimiento rectilíneo uniformemente variado y deben de experimentar manipulando la variable independiente, registrando las mediciones de la experiencia, elaborando gráficas considerando la variable independiente y variable dependiente, y deben analizar e interpretar los datos obtenidos, validando su hipótesis para establecer conclusiones. La aceleración. Se llama aceleración, es un vector, a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, la aceleración, que es un vector, se define como el cambio de velocidad, la variación de la velocidad, ¿no? La velocidad final menos la velocidad inicial entre el cambio del tiempo. En otras palabras, el cambio de la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Vamos a considerar, ¿no es cierto?, esta segunda formulita que estoy señalando, siempre y cuando el tiempo inicial sea 0, ¿no? Caso contrario, hay que poner los tiempos para sacar la variación del tiempo. La velocidad final lo estamos representando con VF, ¿ya? Es la velocidad final después de un recorrido. La VI significa velocidad inicial al comenzar ese recorrido. T es el tiempo transcurrido entre esas dos velocidades. Observa que la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial también se puede representar como cambio de velocidad o variación de velocidad, ¿no? Miren, acá tenemos una bicicleta que está a una velocidad inicial de 10 metros por segundo y va a pasar a una velocidad de 20 metros por segundo y para eso emplea un tiempo de 20 segundos. ¿Cuál sería su aceleración? Simplemente restamos la velocidad final, o sea 20 metros por segundo, menos de la velocidad inicial, que sería 10 metros por segundo, y a eso lo vamos a dividir entre el tiempo transcurrido, que sería 20 segundos. No, sería 20 menos 10, entre todo eso entre 20, o sea 20 menos 10, 10. 10 entre 20 nos sale un valor de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, así calculamos la aceleración. Se pueden dar tres situaciones. Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, la aceleración va a tener un valor positivo, ¿ya? ¿Qué significa? Que la velocidad va aumentando. El móvil cada vez comienza a aumentar su velocidad más deprisa, ¿no? Entonces ahí nos sale una aceleración positiva. Segundo caso, si la velocidad final va a ser menor que la inicial, la aceleración nos va a salir un valor negativo. ¿Qué significa esto? Que disminuye la velocidad y el móvil comienza, ¿no es cierto?, a disminuir su velocidad, incluso puede llegar a frenar. ¿Qué pasaría si tercer caso, si la velocidad final es igual a la velocidad inicial? Entonces no hay aceleración, ¿no? Su valor sería 0 y por lo tanto la velocidad permanece constante. En el sistema internacional la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado y se lee metros por segundo al cuadrado, como se observa acá en la fórmula. Esta unidad es la más importante, se expresa matemáticamente de la siguiente manera, ¿no? Metros sobre segundo, que sería, ¿no es cierto?, la velocidad entre el tiempo, que es en segundo, ¿no es cierto?, sería metro entre segundo al cuadrado es igual a metro por segundo a la menos 2, ¿no? Son formas de expresión justamente de esas unidades. Ejemplo resuelto. Un móvil parte del reposo. Cuando nos digan que parte del reposo significa que su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Y posee un valor de aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Esta es su aceleración. ¿Qué valor de velocidad tendrá al cabo de 3 segundos? Resuelve mediante un cálculo mental, ¿ya? Este problema lo podemos resolver con la fórmula o aplicando un cálculo mental, ¿no? Entonces miren, vamos a ver al móvil, ¿ya? Resolvamos este ejercicio de una manera mental, ¿no? Miren, el móvil
en un tiempo cero, su velocidad inicial es 0 metros por segundo. ¿Ya? Pasado un segundo, recuerden que la aceleración es 6 metros por segundo. ¿Qué significa? Que va a aumentar, ¿no es cierto?, 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto de acá? Que por cada segundo su velocidad va incrementando 6 metros por segundo. Miren, entonces en el primer segundo el móvil ya tiene una velocidad de 6 metros por segundo. En el segundo siguiente va a tener 6 metros por segundo más. O sea, su velocidad va a ser 12 metros por segundo. Y en el tercer segundo, 6 metros por segundo más su velocidad. Por lo tanto, su velocidad final sería 18 metros por segundo. ¿Ya? O si quieren lo podemos hacer con la fórmula, ¿no? Recuerden que la aceleración es igual a la velocidad final, que es lo que me piden calcular, menos la velocidad inicial, que es 0, todo eso dividido entre el tiempo, que es 3 segundos. ¿Ya? Entonces simplemente multiplicaríamos, a ver, el tiempo lo pasamos a multiplicar la aceleración, 3 por 6 sería 18, velocidad final menos 0 sigue siendo velocidad final, me queda que la velocidad final es 18 sale, ¿no? 18 metros sobre segundo. Entonces también lo podemos sacar mediante la fórmula. Otro ejemplo resuelto. ¿Qué significa que un móvil que se desplaza sobre su eje X, miren, es el eje X, ya, posea una aceleración de más 2 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Y qué significa que esa aceleración sea menos 2 metros sobre segundo al cuadrado? Recuerden que si la aceleración es positiva, en este caso más 2 metros sobre segundo cuadrado, el móvil va aumentando su módulo de su velocidad a una razón de 2 metros por segundo por cada segundo que transcurra. ¿Y qué pasaría, no es cierto, si la aceleración tiene un signo negativo, o sea, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado? El móvil comienza a bajar su velocidad a razón de 2 metros por segundo en cada segundo que transcurra. Otro ejemplo. Un móvil detenido arranca, ¿no? Si está detenido, significa que su velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo, ¿no? Y va a arrancar, lógicamente. Si a los 4 segundos tiene un valor de velocidad de 8 metros por segundo, este sería su velocidad final, y 4 segundos es el tiempo transcurrido entre una y otra velocidad. ¿Cuál ha sido su valor de aceleración? Entonces empleamos la fórmula que les decía. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido entre el tiempo. ¿Ya? Tengo el valor de la velocidad final, que es 8 metros sobre segundo. La velocidad inicial, como sale del reposo, sería 0 metros sobre segundo. Todo eso lo vamos a dividir entre el tiempo, que son 4 segundos. Sería 8 menos 0, 8 entre 4, 2. 2 que, como esa aceleración, sería 2 metros sobre segundo al cuadrado. Otro ejercicio. Un auto se desplaza a 108 km por hora. Miren, sus unidades son kilómetros por hora. Esto es velocidad. Luego frena y se detiene en 10 segundos. Significa que si se va a detener, ¿no?, su velocidad final sería 0 metros por segundo, ¿no? Ya, porque la inicial sería 108 km por hora. ¿Cuál ha sido su valor de aceleración? Recuerden que el tiempo para que ese auto que tiene esa velocidad de 108 km por hora frene va a ser un tiempo de 10 segundos. Ahora me piden cuál es el valor de aceleración, calcular la aceleración. Acá fácilmente me estoy dando cuenta que el auto está con una velocidad y al final va a terminar con una velocidad 0, ¿no? Significa que va a tener una aceleración negativa, ¿no? Entonces veamos si es cierto o no. Pero ojo, una cosita que hay que tener en cuenta. Miren, la velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en segundo. Entonces voy a transformarlo, ¿no es cierto?, a unidades del sistema internacional. Por ejemplo, que acá sea metros por segundo la velocidad. Voy a transformar. Entonces convertimos 108 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no? Entonces yo digo, ¿no es cierto?, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Una hora equivale a 3600 segundos. Para eliminar los kilómetros con kilómetros, eliminar las horas con horas, y arriba me quede metros sobre segundo, ¿no? Entonces ejecutamos la operación y nos sale 30 metros por segundo. Este de acá, que sería su velocidad inicial. Entonces aplico la fórmula. La aceleración es igual a la velocidad final, que como se va a detener, significa que su velocidad final es 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que sería 30 metros por segundo. Todo eso lo divido entre el tiempo, que es 10 segundos. Y ejecutamos 30 entre 10, me sale 3, ¿no? Pero sale con signo negativo, o sea, sería menos 3 metros sobre segundo al cuadrado sería la aceleración, ¿ya? Entonces significa que su aceleración acá es negativa. En valor absoluto, lógicamente, se pone 3 metros sobre segundo al cuadrado. Otro ejemplo. Calculo el tiempo que tardará una motocicleta en adquirir un valor de velocidad de 90 km por hora. Miren. Si parte del reposo, los 90 km por hora sería la velocidad final. Y si parte del reposo, significa que su velocidad inicial es igual a 0 km por hora, 0 metros por segundo, que es lo mismo. Y posee un valor de aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Acá hay metros sobre segundo al cuadrado y acá dice kilómetros por hora. Entonces los 90 km por hora lo voy a transformar a metros por segundo, ¿ya? Bueno, acá ya está la transformación para como abreviando un poco el tiempo, ¿no? Miren, los datos que tengo. Velocidad inicial 0 metros sobre segundo.
Velocidad final 90 km por hora, que haciendo una conversión equivale a 25 metros por segundo. Y otro dato que tengo es la aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la fórmula. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido entre el tiempo. ¿Sí? El tiempo es lo que yo voy a calcular. Entonces, el tiempo pasa al otro extremo de la ecuación a multiplicar y la aceleración pasa al otro extremo a dividir. Entonces me queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. En otras palabras, 25 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 5 metros sobre segundo al cuadrado me da un valor de 25 entre 5, 5 segundos. Ese sería el tiempo que la motocicleta tardará en alcanzar justamente esa velocidad final de 90 km por hora, que equivalen, hemos dicho, 25 metros por segundo. La aceleración es una magnitud vectorial, ¿ya? La velocidad es una magnitud vectorial, la aceleración también lo es. Hasta ahora solo hemos considerado el valor, el módulo o intensidad de la aceleración en los movimientos rectilíneos, vale decir el valor, ¿no? La magnitud que tiene. Pero la aceleración realmente es una magnitud vectorial, al igual que la velocidad, lo que habíamos comentado. El siguiente cuadro aclara este concepto para los movimientos rectilíneos, ¿no? Acá miren, estoy viendo que el móvil tiene una velocidad inicial, ¿no? Y parte del punto A hacia el punto B y va a tener otra velocidad final. Esta velocidad final, según la flecha, es mayor que la velocidad inicial, ¿ya? En términos de magnitud de la flecha, ¿no? Y si vemos justamente ese cambio de velocidad, vamos a ver que la velocidad final lo consideramos positivo y la inicial lo vamos a restar, ¿no es cierto? Entonces me va a salir un valor de velocidad, de cambio de velocidad, positivo, ¿ya? En el otro caso, miren, la velocidad inicial es mucho mayor que la velocidad final. Entonces vamos a restar la velocidad final menos la inicial y me va a salir un módulo o cambio de velocidad con signo negativo. ¿Ya? Tengámoslo en cuenta esto de acá. Entonces cuando aumenta el cambio de velocidad sale positivo. Y cuando disminuye, ¿no es cierto?, la velocidad, el cambio de velocidad va a salir negativo. ¿Ya? El vector aceleración tiene estas características. Tiene dirección, que es la misma que el vector de cambio de velocidad, ¿ya? Entonces, ese cambio de velocidad va a ser la dirección que tenga la aceleración. Si el cambio de velocidad me sale positivo, la aceleración es positiva. Si el cambio de velocidad me sale negativo, la aceleración va a ser negativa. Y lógicamente también tiene un módulo de intensidad, un valor, ¿no? ¿Cómo calculamos el módulo de intensidad de la aceleración? Ese cambio de velocidad lo dividimos entre el tiempo y tenemos el valor de la aceleración. En lenguaje cotidiano, la aceleración equivale a un aumento de la velocidad, para un lenguaje común y corriente, ¿ya? Pero en un lenguaje científico, como vamos a ver, la aceleración realmente equivale a cualquier variación de la velocidad, ya sea que éste está aumentando o puede ser que la velocidad está disminuyendo, ¿ya? Porque puede dar, ¿no es cierto?, ese valor de cambio de velocidad positivo, aumenta la velocidad, o puede dar negativo, disminuye la velocidad. Ahora entramos a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como MRV. Un cuerpo posee movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando cumple las siguientes condiciones. Primera condición, que la trayectoria que recorre ese cuerpo es una línea recta. Por ejemplo, acá tenemos un automóvil que va a tener un MRU y está, ¿no es cierto?, desplazándose en línea recta, ¿ya? Esa es una condición. Falta la siguiente. Estas condiciones tienen que cumplirse sí o sí. La velocidad cambia permaneciendo constante el valor de la aceleración. A ver, miren, acá tengo la velocidad inicial de este automóvil 10 metros sobre segundo, ¿no? Y después de 2 segundos pasó a una velocidad de 25 metros por segundo, ¿no? Entonces el cambio de velocidad sería 25 menos 10 entre 2, todo eso. O sea, 25 menos 10 me sale 15, ¿no? Ese es el cambio de velocidad, ¿ya? Y si lo divido entre 2, me sale la aceleración, que sería 7,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Veamos ahora sí el segundo punto, el segundo trayecto. Este auto tiene en este momento una velocidad de 25 metros por segundo. Y después de 2 segundos más, ahora aumentó a 40 metros por segundo de velocidad, ¿ya? El cambio de velocidad sería 40 menos 25, sale 15 metros por segundo. Y si lo divido entre el tiempo, voy a tener la aceleración, que en este caso sería 7,5 metros por segundo al cuadrado. Veamos el tercer trayecto, a ver. Acá el auto tiene una velocidad de 40 metros por segundo. Y acá en el segundo punto ya va a tener una velocidad de 55 metros por segundo. El cambio de velocidad, 55 menos 40 sale 15 metros sobre segundo. Y si lo divido entre el tiempo que demoró, saldría la aceleración 7,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué estamos viendo acá? Que el auto está cambiando su velocidad, ¿sí? Pero la aceleración
pero la aceleración se mantiene constante, ¿ya? Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Su trayectoria es una línea recta y la velocidad va cambiando de manera uniforme. O sea, si hay cambio de velocidad, pero es uniforme. ¿Qué significa uniforme? Uniformemente variado, que la aceleración es constante, no la velocidad, solamente la aceleración. Observaciones. Si la velocidad de un móvil aumenta, entonces podemos hablar de un movimiento acelerado. La velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido en este caso. Miren, de 20 metros sobre segundo, la velocidad cambió a 50 metros sobre segundo. Acá va a salir una aceleración positiva. ¿Ya? A eso le llamamos movimiento acelerado. El signo de aceleración es positivo. Segunda observación. Si la velocidad del móvil disminuye, vamos a llamarle movimiento retardado. ¿Qué estamos viendo? Va a pasar de 50 kilómetros por hora a 20, ¿no? Entonces la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios. En este caso, en el dibujo, la velocidad se va hacia la izquierda y la aceleración hacia la... Perdón, la velocidad hacia la derecha y la aceleración hacia la izquierda, ¿ya? En este caso, el signo de la aceleración es negativo en relación a la velocidad. La ecuación de la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. De la definición de aceleración se puede conocer la ecuación de la velocidad de un móvil que circula con un movimiento uniformemente variado. Entonces, la ecuación era la siguiente, ¿no? La aceleración es igual al cambio de velocidad. La velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿no? Y de acá despejamos la velocidad final, miren, la velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Tendríamos ya otra ecuación despejando esta ecuación inicial. Cuando la velocidad disminuye, también se dice que el movimiento es uniformemente acelerado. Aunque en este caso tiene una aceleración negativa, ¿ya? También se le denomina movimiento uniformemente retardado, ¿no? Porque en este caso la aceleración es negativa, pero recuerden que la aceleración es constante. Un ejemplo. Un motociclista que se desplaza sobre el eje X, ¿ya? Significa que se va a mover de manera lineal, atraviesa un pueblo a un valor de una velocidad de 36 kilómetros por hora, que equivalen a 10 metros por segundo esa velocidad. Ya me dio la conversión, ¿no? Cuando sale a la carretera, aumenta el valor de velocidad hasta alcanzar 108 kilómetros por hora, que equivalen a 30 metros por segundo. Miren, está aumentando su velocidad, ¿no? Aceleración positiva. En el aumento de velocidad invierte un tiempo de 40 segundos, ¿ya? O sea, para cambiar de la velocidad de 10 a 30 metros sobre segundo, han pasado 40 segundos, a eso se refiere. El motociclista sigue con un valor de velocidad constante de 30 metros sobre segundo durante un tiempo de 50 segundos. En este momento divisa una señal de stop y detiene su vehículo en 10 segundos, ¿no? Si significa que lo va a detener, su velocidad final de todo ese tramo va a ser 0 metros sobre segundo. A ver, comenzamos a analizar. Desde el momento en que el motociclista sale a la carretera se producen estos movimientos. Al salir del pueblo acelera de 10 a 30 metros por segundo. Miren, ve. Ya acelera de 10 a 30 metros por segundo cuando sale del pueblo. ¿Ya? El movimiento, dice, es uniformemente acelerado. La aceleración es mayor a 0. ¿Ya? A este le vamos a llamar el tramo 1, ¿no? Que va en este caso desde 0 hasta 40 segundos, ¿no? O sea, invierte 40 segundos para eso, recuerden eso, ¿ya? En la carretera lleva una velocidad constante de 30 metros por segundo. Una vez que llegó a la carretera, va a mantener una velocidad constante por un tiempo de 50 segundos, ¿no? De 40 a 90 segundos hay 50 segundos, ¿ve? Ahí lo dice. Dice, a los 90 segundos divisa la señal de stop, o sea, no, pasados 90 segundos ya ve la señal de stop, significa que tiene que detenerse, y detiene la moto en 10 segundos siguientes, o sea, del tiempo de 90 a 100 segundos, ahí están los 10 segundos finales, ¿no? Y ahí en los 100 segundos prácticamente ya se detiene, o sea, acá su aceleración va a ser negativa, ¿no? Porque la velocidad va disminuyendo. ¿Ya? Entonces a los 90 segundos divisa la señal de stop y detiene la moto en 10 segundos. El movimiento es uniformemente acelerado con aceleración negativa o uniformemente retardado, ¿no? Porque la aceleración es menor que 0, o sea es negativa. A ver, sigamos analizando. Desde que salió del pueblo el motociclista se ha movido con una aceleración constante que mide, ¿no? La aceleración desde el tramo, desde los 0 hasta los 40 segundos sería, ¿no es cierto?, 30 metros por segundo menos 10. Y eso lo dividimos entre el tiempo, que era 40 segundos. Y nos sale que esa aceleración equivale a 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Los datos sobre su movimiento de frenado, vale decir, el tramo 3, el que está acá, ¿ya? Nos indica que va a haber una aceleración constante. Bueno, la aceleración constante, vamos a verlo acá en el tramo 3,
sería igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. La velocidad final es 0 metros sobre segundo. La inicial en ese tramo 3 es 30 metros por segundo. Y invierte un tiempo de 10 segundos. O sea, sería 0 menos 30 entre 10, todo me sale 3 metros menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería, ¿no es cierto?, la aceleración en el tramo 3. Ya en el tramo 2, recuerden que acá no hay aceleración porque la velocidad se mantiene constante. Más bien este de acá sería en el tramo 2 un movimiento rectilíneo uniforme nada más. La ley del movimiento en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sea un cuerpo que recorre un camino, su trayectoria, ¿ya? Vamos a ponerle esa trayectoria S si desean en un tiempo t. Si su velocidad ha ido cambiando a lo largo del trayecto, podemos calcular el desplazamiento, o sea, cuánto se ha movido, ¿no? El cambio de posición, utilizando la velocidad media. Entonces, ese cambio de posición sería igual, ¿no es cierto?, a la velocidad media por el tiempo. ¿Ya? Recuerden, ¿no es cierto?, este cambio de posición es una distancia. Distancia entre el tiempo me da igual a la velocidad. Recuerden la fórmula de la velocidad, ¿ya? Sino que acá estamos agregando otras cosas más. Ahora bien, si la aceleración es constante, ¿ya? La aceleración, no me está diciendo la velocidad, sino la aceleración, ¿ya? La velocidad media es la medida entre la velocidad inicial y la velocidad final, tomando en cuenta que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya eso lo hemos visto en la ecuación anterior. Entonces tenemos lo siguiente, que el cambio de posición sería igual, ¿no es cierto?, a la velocidad inicial. Esto de acá es la velocidad final, por si acaso, ¿ya? Esto que estoy encerrando es la velocidad final. Todo eso se suma y se divide entre 2. Entonces, esto de acá sería la velocidad inicial y esto de acá sería la velocidad final, que lo hemos obtenido de esta fórmula, miren. Y reemplazo, ¿no es cierto?, justamente el valor de la velocidad final, que es esto de acá. Lo reemplazo acá, ¿no? Y de acá me va a salir, lógicamente, el cambio de posición, que sería igual a 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo entre 2, eso multiplicado todo por el tiempo. Y de acá me sale que el cambio de posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá tenemos una nueva fórmula del cual podemos calcular ese cambio de posición, o si quieren la distancia recorrida, ¿no? O la distancia que se ha movido el móvil con MRV. La expresión para el desplazamiento de un movimiento uniformemente variado entonces sería siguiente, ¿no? X final, la posición final menos la posición inicial va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces yo puedo decir acá, ¿no es cierto? De acá puedo despejar todavía, miren, la posición final sería igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, voy a tener una nueva ecuación. Es cuestión, ¿no es cierto?, de ver los cambios de posiciones también del cuerpo conforme tiene ese MRV. De manera más práctica, acá tenemos ya las fórmulas desarrolladas que se emplean bastante en lo que es MRV, ¿ya? Hay que tener en cuenta, vamos a utilizar el signo positivo en el caso de la aceleración. Si el movimiento, ¿no es cierto?, es acelerado, ¿qué significa? Que el cambio de velocidad me va a salir positivo, ¿no? Y vamos a utilizar el signo negativo si esa aceleración va a hacer que el móvil vaya, ¿no es cierto?, perdiendo velocidad, ¿ya? B sub F significa velocidad final, B sub 0 significa velocidad inicial, A es la aceleración, T es el tiempo, E es el espacio recorrido, si quieren también algunos otros le ponen como D, de distancia. Ya entonces tenemos la fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido entre el tiempo. El desplazamiento, el espacio recorrido o distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra fórmula, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia o el espacio recorrido. O cambio de posición, si quieren le llamamos también. Ese espacio recorrido, distancia o cambio de posición es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido todo eso entre 2, y todo eso, ese resultado lo multiplicamos por el tiempo. Entonces, estas 5 fórmulas son las más empleadas para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado en gráficas, ¿no? Así como lo hemos visto en el MRU, también para el MRV también existen sus gráficas. Veamos la gráfica posición versus tiempo, ¿ya? Posición versus tiempo. En el eje de las X la posición, y en el eje de las Y, perdón, la posición, y en el eje de las X vamos a ver el tiempo. A ver, la gráfica de posición
tiempo es en un movimiento uniformemente acelerado, es un arco de parábola que puede adoptar diferentes formas según las características de cada caso concreto. Si el móvil parte del reposo o de repente no, si la aceleración es positiva o negativa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando graficamos entonces la posición versus el tiempo, en el MRV, dependiendo si acelera o no acelera, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta parábola, la 1 y la número 3, significa que el móvil tiene aceleración positiva. Y si sale, ¿no es cierto?, una parábola como una comba hacia adentro, significa que esa aceleración es negativa. Cuanto mayor sea la aceleración, ¿no?, más brusco será el ascenso, ¿no? Por ejemplo, si es más pronunciada acá la parábola, significa que va a haber mayor aceleración acá. Si es menos pronunciada, la aceleración es menor, ¿ya? Entonces, cuando mayor sea la aceleración, más brusco será el ascenso o el descenso, dependiendo del caso. Si es una aceleración negativa o de frenada, ¿no?, de la parábola. Una vez que lógicamente se ha fijado, una vez fijada justamente la escala en los ejes X y en el eje Y. En el eje vertical hemos dicho que es la posición y en el eje horizontal hemos dicho que es el tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero graficar la velocidad versus el tiempo, ¿no?, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Se forman rectas, ¿ya? En el caso del MR1, ¿cierto?, era una recta paralela al eje de las X, ¿no?, al eje horizontal. Acá no. Se forman rectas, pueden tener pendientes positivas o negativas, dependiendo si el movimiento es acelerado o retardado, ¿no? Si la aceleración es positiva, por ejemplo, en la recta 1, en la recta 2 y en la recta 5, es positiva. En la recta 3 y en la recta 4 y en la recta 5 es retardado, la aceleración es negativa, ¿no? En la 4 y la 5, y en la 1 y la 2 y la 3 es acelerado, ahí va a salir la aceleración positiva, ya según lo que estamos observando. A ver, las gráficas de velocidad versus tiempo son rectas inclinadas con pendiente. Pueden ser ascendentes o descendentes, dependiendo del caso, según la aceleración sea positiva, recta ascendente, o negativa, recta descendente, ¿ya? Miren acá, para las gráficas 1 y 2, la velocidad inicial es igual a 0, porque parte desde el sistema de coordenadas 0,0, ¿no? Pero sus pendientes son positivas. En la gráfica 3, que estamos viendo, en la gráfica número 3, que no parte, ¿no es cierto?, del punto 0,0, pero tiene una aceleración positiva. En las gráficas 4 y 5 estamos viendo, ¿no es cierto?, que su aceleración es negativa, porque las pendientes son negativas. Ya recuerden que acá la aceleración está dada a la pendiente, me da la aceleración en este tipo de gráficas. Ejemplo resuelto. Un camión que se desplaza por el eje X con una velocidad de más 30 metros por segundo, ¿no?, velocidad positiva, frenó hasta detenerse con una aceleración de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Está su velocidad disminuyendo, ¿no? ¿Cuál es el valor de su desplazamiento? O sea, ¿cuál es la distancia que ha recorrido? Datos. La velocidad inicial es 30 metros por segundo, la velocidad final, como se va a detener, es 0 metros por segundo, y la aceleración es menos 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, estos datos los reemplazamos en la fórmula. Ya recuerden que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso entre el tiempo, ¿no? Entonces, de acá despejamos prácticamente el tiempo, porque eso nos piden calcular. Entonces, el tiempo sería la velocidad final, que es 0 metros sobre segundo, entre la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo, y eso lo dividimos entre la aceleración, que es menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. En otras palabras, menos 30 entre menos 3 me sale un valor de 10 segundos. Ese sería el tiempo que demoró, ¿no es cierto?, en detenerse ese móvil. Una vez calculado el tiempo que tarda en frenar, vamos a sustituir ese valor en los datos de la ecuación de desplazamiento, ¿no? Entonces, el desplazamiento era igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces reemplazamos. Velocidad inicial es 30 metros por segundo. El tiempo que demoró es 10 segundos, lo hemos calculado. Más un medio, ojo. Profesor, ¿por qué acá le puso menos 3 la aceleración? Recuerden que acá en la fórmula yo le decía, podría ser más menos, ¿no? Por ejemplo, acá lo están poniendo a la aceleración negativa, pero si deseo yo puedo poner acá el signo negativo y acá lo dejo como positivo, ¿ya? Porque al final multiplicar un positivo con negativo se hace negativo todo, ¿no? Y entonces el medio es de la ecuación que tiene y este es el valor de la aceleración, que es negativa, menos 3. O acá simplemente lo tuve que haber puesto menos 3 acá y acá lo dejo como positivo. Cualquiera de las dos es válida. Lo multiplico por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y el resto simplemente es ejecución, ¿no? 300 metros menos 300 metros, 300 sí, metros entre 2 sería, ¿no es cierto?,
300 metros menos 150 metros me sale un valor de 150 metros. ¿Qué significa esto? Que para que este camión se detenga, al cabo de ese tiempo de 10 segundos va a tomar 150 metros de distancia. Otro ejemplo nos dice lo siguiente: en la gráfica inferior, la que está acá, interpreta el movimiento realizado por el móvil en cada tramo y calcula la aceleración en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces tengo 5 tramos. En el tramo 1 estoy viendo, ¿no es cierto?, que, miren, acá está la velocidad. Hay cambio de velocidad porque va de 0 a 1, ¿no? Y en el eje de las X tenemos el tiempo. Entonces podemos decir, por ejemplo, velocidad final 1, inicial 0. 1 menos 0 entre un tiempo de 1. O sea, 1 menos 0, 1 entre 1, 1. O sea, sería 1 km por hora al cuadrado su aceleración. En el tramo 2, ¿qué estoy viendo? Que la velocidad se mantiene constante, miren, ve. ¿Qué significa? Que su aceleración es 0. En el tramo 3 hay un cambio de velocidad también, ¿no? Hay una pendiente positiva acá en esta recta. Significa que la aceleración es positiva. A ver, la velocidad final es 4. La inicial sería 1, 4 menos 1, 3. El tiempo transcurrido sería 5, 3, 2, ¿no? Prácticamente sería 3 entre 2, 1,5 km por hora al cuadrado. Ese sería el resultado. En el tramo 4, que veo que la velocidad se mantiene constante. Miren, en ese tiempo, desde el 5 a las 7 horas, la velocidad es constante. Por lo tanto, su aceleración es 0. Y en el tramo 5, estoy viendo que hay una pendiente negativa. Me va a salir una aceleración negativa. Veamos si es cierto. A ver. Tenemos acá, la velocidad es 0 en final y en la inicial es 4. 0 menos 4 sale menos 4. El tiempo empleado sería 9 menos 7, 2, ¿no? Menos 4 entre 2 me sale menos 2 km por hora al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí claramente puedo diferenciar, ¿no es cierto?, los tramos, incluso calcular las aceleraciones dependiendo de cada uno de los tramos. Actividad. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Preparen el montaje de la figura, la que tú aprecies acá, ¿no? Tenemos un plano inclinado y tenemos acá libros y vamos a hacer que un móvil comience a caer, ¿no? En este caso resbalar, para medir su movimiento y si es o no un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, para ello necesita un objeto redondo o con ruedas, ¿no? Les sugiero, por ejemplo, una canica. 1 centímetro para medir distancias, un cronómetro, en este caso puedes utilizarle tu celular, y un plano inclinado. De repente en tu casa tienes algún objeto que haga de plano inclinado, o alguna tabla, ¿no? Dependiendo de las dimensiones. A ver, calcula la velocidad del objeto al caer por el plano inclinado en diferentes momentos de desplazamiento. Por ejemplo, a los 10 centímetros, desde el punto inicial hasta los 10 centímetros, 20 centímetros, del punto inicial hasta los 20 centímetros, otro 30 centímetros y 40 centímetros respectivamente. Repetir cada distancia 4 veces y anotar los resultados en la tabla. O sea, vamos a medir el tiempo para cada una de estas distancias por cuadriplicado. Formulen hipótesis sobre lo siguiente: si aumenta o disminuye el ángulo de inclinación del plano, ¿qué ocurre con la velocidad del cuerpo? ¿No? O sea, si por ejemplo acá le pongo una inclinación mayor al plano, ¿qué pasaría con la velocidad? O de repente una inclinación menor, ¿no? ¿Cómo sería la velocidad del móvil dependiendo de los tiempos? Y también, lógicamente, su aceleración. Comprueben sus hipótesis realizando la experiencia 3 veces más, ¿no? Anoten los resultados obtenidos en la tabla. Y ahora vamos a indicar la tabla para que te puedas guiar. Y representen gráficamente los resultados obtenidos con respecto a las magnitudes de espacio-tiempo o distancia-tiempo si quieres, o posición-tiempo, y velocidad-tiempo. Expliquen los resultados obtenidos, ¿no? Vamos para eso a emplear nuestro informe de indagación. Acá tenemos la tabla, ¿no? Acá tenemos las distancias desde el inicio hasta el punto A, hay 10 centímetros, desde el inicio al punto B son 20 centímetros, desde el inicio al punto C son 30 centímetros, desde el inicio al punto D son 40 centímetros. Y aquí vamos a hacer mediciones de tiempo para cada distancia por cuadriplicado y obtenemos un promedio y podemos calcular la velocidad. Y hacemos nuestra gráfica respectiva, ¿no? De posición versus tiempo, o de velocidad versus tiempo. Y esto lo vamos a colocar y presentarlo en nuestro informe de indagación, ¿no? Ya sabes cuáles son los componentes de tu informe de indagación: un título de indagación, justificación de la indagación, tu pregunta de indagación, tu hipótesis científica, el diseño de estrategias, la generación y registro de datos, el análisis y conclusión, y la evaluación del proceso de indagación. Actividad 2. Te proponemos 6 ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy?
Muchas gracias, hasta una siguiente oportunidad.